Muy buenas, en este tutorial os vamos a mostrar cómo crear una pregunta del tipo respuesta corta para nuestro banco de preguntas. Como siempre, vamos a acceder a nuestro banco de preguntas en el menú de la izquierda, pinchamos en banco de preguntas y le damos a preguntas. Decidimos la categoría, es decir, decimos en qué tema queremos que se incluya esta pregunta. Vamos a continuar con preguntas del tema 1. Y le vamos a añadir crear una nueva pregunta. Fijaros que aquí tenemos la pregunta que habíamos creado anteriormente de respuesta múltiple o de opción múltiple. Vamos a crear otra pregunta distinta. Ahora nos vamos a ir a la pregunta también muy frecuente de respuesta corta. La pregunta de respuesta corta simplemente se lanza una pregunta al alumno y el alumno lo tiene que contestar con una o varias palabras respondiendo a esa pregunta, pero sin tener ninguna opción. Es decir, es lanzar una pregunta y el alumno de forma abierta escribe su respuesta. Y esa respuesta pues consta de 2 o 3 palabras. Vale, elegimos respuesta corta y le damos a agregar. Nos va a aparecer el menú de diseño de la pregunta. Lo primero que ponemos es el nombre de la pregunta. Ponemos definición de cromosoma. En esta pregunta, bueno, yo lo he puesto aquí. Lo tenía preparado. Aquí lo que le he puesto es la definición de un cromosoma, pero el alumno tiene que deducir que esta es la definición de cromosoma, pero no vamos a dar ninguna opción de respuesta, sino simplemente vamos a decirle al alumno que qué define este concepto. Entonces nuestra pregunta va a ser: ¿qué término define esta definición? Bueno, este concepto. ¿Qué término define este concepto? Y aquí hemos lanzado la pregunta. Ahora la respuesta es abierta, pero nosotros tenemos que decirle a Moodle cuál es la respuesta correcta para que él la califique. Pues vamos a poner respuesta 1, como es cromosoma, ponemos cromosoma. Es una definición que nosotros le hemos pasado en los apuntes, que está en el libro, etc. Y en calificación le vamos a dar el 100%, de manera que esta sea la única pregunta, la única respuesta posible. Cualquier otra cosa que escriba el alumno va a ser descalificada con 0 puntos. Por lo tanto, imaginaros que el alumno le da por escribir cromosoma en forma minúscula. Pues podemos poner aquí cromosoma. Y ambas dos sería una respuesta válida y le damos a 100%. Por lo tanto, tendríamos que cromosoma con mayúscula o cromosoma minúscula sería la respuesta correcta. El resto de respuestas, cualquier otra respuesta que escriba el alumno sería incorrecta. Le damos a guardar cambios y tenemos ahí nuestras preguntas. ¿Veis? Definición de cromosoma, vamos a darle a la vista previa y lo que vería nuestro alumno. ¿Qué término define este concepto? Y fijaros, el alumno ahora tiene que escribir con su teclado la definición aquí. Como la única definición, porque esa definición ha sido copiada de la RAE, entonces hay que decirle al alumno qué definición es la de este compuesto, o a qué término, o a qué concepto corresponde esta definición. Si el alumno escribe cualquier otra cosa que no sea cromosoma con la primera mayúscula o la primera o minúscula, pues cualquier respuesta de esa sería incorrecta. Si le damos a rellenar con las respuestas correctas, fijaros lo que aparece. Aparece cromosoma como respuesta correcta. Cualquier otra cosa que escriba el alumno sería incorrecto. Pues nada, esto ha sido todo.